Entonces, ¿en qué condiciones puedo yo? A mí me estás imponiendo la solución de los dos estados. Esto es como la paz. ¿Qué paz queremos? Para que haya paz, necesariamente debe haber justicia. Si no, es una ficción la paz. Si no hay justicia, hay ficción. No hay paz. Parece paz, pero todo lo que parece es porque renunció a ser. Claro. Esto es lo que hay que tener muy en claro. Entonces, totalmente. La solución de los estados, que además no dice ni de dónde ni con qué, por más que me diga los límites del 67, por más que me diga lo que me quieran decir, en definitiva lo que me están planteando es una solución ficticia, porque se monta a partir de la necesidad, porque yo te quiero ver 77 años, cayéndote bombas permanentemente, maltratándote como te maltratan, considerándote poco menos que bestias, degradándote, denigrándote, escupiéndote, es decir, expulsándote. Expulsándote, de eso ni hablemos ya. Si no llega un momento en que la tolerancia del ser humano dice, bueno, acepto porque me entrego, me explico. Estaba sentada al lado mío en el auditorio y yo no me imagino a Mervat. Entre ellos perdió a sus padres y a sus nietos. Yo no me imagino a Mervat volviendo a Palestina como si nada. Entonces, yo quiero darle dos señales. Que va a poder enterrar a sus muertos, fundamental. Que va a poder establecerse nuevamente allí. Que esa paz va a ser duradera. Pero además que quienes fueron responsables del asesinato de su familia, paguen. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero y fundamental. Porque no podemos olvidarnos de la cuestión humana, que para mí es clave en todo esto. Lo segundo, creo yo, es esto que vos planteabas recién. La vuelta, la presencia de todo el originario palestino, el respeto por la voluntad del pueblo originario de Palestina y el sometimiento a un referéndum donde convivan todos como lo eran antes del 48. Entonces, evidentemente, acá se plantea una cuestión muy importante, que es la de generar en la gente las condiciones de que en su tierra se puede vivir. Por eso me parece a mí el primer paso. Establecer una paz duradera, un alto el fuego imprescindible. En paralelo, juzgar a los criminales. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Irán al aire y soy Sohail Asad. Un gran placer como siempre reencontrarnos y muchísimas gracias por participar de estos encuentros. Hoy con un diálogo muy especial. No se olviden de suscribirse, de difundir el canal si pueden. Estamos con el doctor Ismael Jalil, un gran abogado argentino con una historia muy interesante. Yo diría une dos grandes propuestas puras, auténticas. Una, la defensa de los oprimidos, la defensa de los desposeídos, la defensa de los necesitados, la defensa del frente de la verdad, el frente de la justicia. Y además un luchador, alguien que no solo defiende, sino también ataca, como diría él mismo. Una persona que conocemos muy de cerca, nos acompaña en muchos procesos en muchas partes del mundo y para mí es un gran placer tenerlo. Doctor Ismael, te saludo, muchísimas gracias por participar, por haber aceptado la invitación de Irán al aire. Sohail, muchas gracias a vos. Esto es, para mí, particularmente para mí, esto es un orgullo poder participar de tu programa y de estar con toda la audiencia y la gente, sobre todo de Irán, acompañándolos y bueno, aportando en lo que ustedes entiendan que pueda servirles. Bueno, te agradezco. Mi programa está dedicado un poco al tema de Irán, la interna a nivel social, cultural, civilizacional, geopolítico. Estamos tratando de tocar temas que a la gente le interesa, especialmente después de todas estas noticias que se escucharon después de los 12 días de guerra impuestas. Yo quiero empezar así. Yo nací en el 75. En aquella época, si uno hablaba de Irán, muchos decían, ¿qué es Irán? ¿Cómo se come? No llegaban muchas noticias sobre Irán. En el 79 aparece la revolución en la República Islámica, se crea la República Islámica y empieza toda una historia con Irán y la zona, con Irán y el Medio Oriente, con el Irán político que cambió muchas visiones, por lo menos en la práctica.
¿Por qué hoy es todo lo contrario? No hay periódico que abras que no hable de Irán, no hay televisión que abras, canal de noticias que abras que no habla de Irán, no hay analista político que no le pregunten sobre Irán. ¿Por qué Irán, Irán, Irán? Escuchamos a Netanyahu, cada vez que lo escuchamos dice Irán, 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 Irán. ¿Qué significa Irán en toda esta historia? ¿Por qué Irán? Yo creo que voy a empezar, antes que nada quiero mandarle un abrazo muy fuerte a todos los que resultaron víctimas en la guerra. Gracias. Mi mayor abrazo a cada una de las familias iraníes que han sufrido pérdidas. Eh, lo que te quería decir, Sujail, es que Edward Said, un extraordinario pensador, definió el concepto de orientalismo. Sí, Tiene un trabajo hecho que se llama así, en su orientalismo. famoso libro. Exacto. Donde dice claramente que Occidente suele definir a Oriente, es tan supremacista Occidente que defiende a Oriente por lo que no se le parece a él. Claro, Como si tuviera algún derecho, ¿entendés? Por encima de cualquier otro en el mundo. E Irán es Oriente. Esto implica una cultura propia, esto implica un posicionamiento propio, esto implica además algunas cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de una nación que tiene anclas muy importantes en temas tales como moral, principios, bueno, cuestiones que exceden lo meramente económico, que parece ser siempre lo que determina a Occidente. Estamos hablando, cuando hablamos de totalmente. Oriente, hablamos de Occidente, no estamos hablando de los pueblos, estamos hablando fundamentalmente de sus gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. hay toda una política de, yo le llamaría, de colonización por parte de Occidente, que lo primero que hace es demonizar. Es decir, frente al enemigo, al potencial enemigo, lo demoniza. Al demonizarlo, lo estigmatiza. Y después lo que termina haciendo es metiendo algo que en Occidente funciona muy bien, que es el temor. Entonces, Ok. con esas herramientas, Occidente va planteándote algo así como que los iraníes se van a comer a todos los chicos crudos, entonces son una manga de disfrazados, fanáticos y no sé cuántas cosas más, pero en realidad, yo creo que, mira, voy a tomar como ejemplo el posicionamiento iraní ahora con el tema de la declaración de Nueva York. Sí, Ustedes saben que acaba de declararse en Naciones Unidas el reconocimiento del Estado palestino, proponiendo el reconocimiento del Estado palestino y la solución de los dos estados. Eh, Tanto Irán como Irak forman parte del grupo de países que se abstuvieron. Y yo plenamente coincido con esa posición. ujú, ¿Por qué? Porque contra todo lo que Occidente vino planteando permanentemente, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, la presunta madre de las democracias, sí, la que enseñó lo que se los derechos humanos a la gente, supuestamente. sí, más supuestamente que nunca, Suhail, Mm, eh, es la que le está negando algo que es fundamental y que Irán sostiene en su posición. Y yo por eso lo comparto, que es la autodeterminación del pueblo palestino. Entonces, eso es respeto absoluto por el término de respeto a una civilización, el respeto a una cultura, el respeto a una nación, el respeto a los derechos humanos y sobre todo el funcionamiento de la democracia. Porque no tengo ninguna duda que si el palestino pudiera opinar, pudiera expresarse, si el palestino pudiera terminar con estas diásporas permanentes, con estas nakbas que se van multiplicando, si el palestino pudiera regresar a su tierra y opinar sobre cómo quiere vivir y con quién quiere vivir, porque acá es muy fácil hablar de son dos estados y nada más, pero siempre sabemos que hay un Estado supremacista, mientras exista el Estado de Israel en ese sentido, va a ser un Estado supremacista. Y en ese Estado supremacista va a pasar lo que le pasa a los palestinos siempre, que es que viven como parias, ¿no? Cuando en realidad el paria es hoy a nivel mundial, mirá qué paradoja, hoy a nivel mundial el paria es el Estado de Israel, porque en alguna medida es el que ha quedado completamente aislado. Y esto me invita a hablar de otra cuestión
que hace mucho tiempo yo lo vengo planteando y se me reían muchas veces cuando yo planteé hace mucho tiempo atrás la derrota estratégica del sionismo. Porque Ajá, uno de los fundamentos de la pelea que nosotros estábamos dando en la Argentina, que es muy difícil pelear en la Argentina, no hace falta que te lo diga vos, pero es muy difícil pelear en la Argentina porque el sionismo acá tiene una capacidad, un despliegue muy grande y coloniza todos los ámbitos, es decir, coloniza claro. el ámbito político, coloniza el ámbito mediático, no es poca cosa, y coloniza el poder judicial, que es con el que te termina poniendo los grilletes, ¿no? Entonces, es muy difícil. No obstante, hace mucho tiempo atrás, cuando todo esto, no digo empezar porque el 7 de octubre no empezó nada, todo el mundo debe Continuó de saber otra manera. que acá hay 26 masacres del 48 a la fecha, hay 26 masacres, y no solo en Palestina, por ejemplo, en el 82 Sabri Yatila, en Beirut, ha sido emblemático. Esto es la continuación, como vos bien decís, la continuación de una injusticia enorme que tiene a todo el sistema de la representación internacional complicada en el mismo. Porque todo fue un invento de Naciones Unidas, el 15 de mayo no se recreó, no se creó, no se refundó nada de Israel. Lo que se hizo fue inventar un ente ocupante que termina siendo, a partir del ejercicio de la violencia más atroz, porque eso es el sionismo, termina siendo esto de prácticamente exterminar y finalizar con una cultura. A ver, cuando se habla de genocidio, quiero ser muy claro en esto, muy concreto, cuando se habla de genocidio, nosotros sabemos que estamos hablando del genocidio en los términos más actuales y más modernos, no es solamente la ocupación de un territorio. Es la ocupación del territorio, claro que sí. Es la terminación, es matar, asesinar como está haciendo Israel. Pero además es también hoy, abarca un concepto que muy poca gente lo está manejando, que es quitar una cultura y una identidad para instalar sobre esa tierra otra cultura y otra identidad. Con lo cual, ya surge naturalmente, es de origen la ilegalidad y la ilegitimidad. Es decir, más que la ilegalidad, la ilegitimidad. ¿Está? Porque Claro. la legalidad se puede reemplazar, es un hecho que los hombres lo manejan como quieren, pero la legitimidad es otra cosa. Yo miraba el otro día un videíto de un pibito, de un niño palestino, en el medio de semejante desastre, que rompía unos volantes que seguramente habrá tirado la fuerza ocupante. Y decía, esto es lo que nos tira Israel, y lo rompía. Pero esta es mi tierra y este es mi orgullo, no nos vamos, decía ese nene. Mm. Y yo decía, el sionista, no existe uno solo, un solo sionista que pueda decir lo mismo que esa criatura. Es Claro. decir, el tema de sentir por la tierra el orgullo. Y fíjate vos qué maravilla ocurre en la Argentina el día viernes pasado, hace 2 días. Yo voy a una charla que da gente eh, muy honrada, compañeros de lucha, hermanos míos, judías por Palestina, así se llaman. Ajá. Ellos estuvieron en Cisjordania ahora, dos muchachos que Ok. estuvieron en Cisjordania ahora, cuando nosotros estábamos en Karbala, ellos estaban en Cisjordania. Entonces contaron una charla con una mujer de las afueras, ¿no? Del campo, que peleaba contra los colonos israelíes, que son esa fuerza de choque, que no tiene nada que ver con la gente pujante de un país. No, no, es una fuerza de choque. Los colonos son una fuerza de choque que va ganando territorio a costa del desastre que les hace a los originarios. Entonces estos chicos contaban que una mujer les dijo, miren, dice, yo una vez paré un colono y le pregunté, y le dije, ¿así que vos te crees dueño de esta tierra? Y el colono le contestó que sí. Y le preguntó, ¿y por qué matás? ¿Por qué la envenenás? ¿Por qué arrancás los olivos? ¿Por qué me secás los cítricos? Nosotros la cuidamos.
Nosotros la respetamos a la tierra, estamos orgullosos de ella, jamás le haríamos un daño a esa tierra y a sus habitantes, por lo tanto es nuestra. Esta, esto que puede parecer algo muy elemental y si se quiere hasta romántico, cosa de la cual no voy a renegar nunca, sin embargo para mí es clave y es fundamental, es decisivo. Hay un derecho de ese pueblo originario que, volviendo al inicio de la conversación, esta declaración de Nueva York no lo contempla. Claro. Entonces, la posición tiene que ser solución de dos estados, yo no la creo, no la veo por ese lado. Ojo, aclarando esto, porque si no enseguida van a salir los serviles del sionismo a decir, está proponiendo el exterminio del pueblo de Israel. No, 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 nada que ver. Cuando nosotros planteamos que no camina el Estado de Israel, que no puede de ninguna manera ser esa una solución, lo que estamos planteando es que administrativamente, técnicamente, mientras no haya una decisión de los pueblos originarios, y el pueblo originario es el palestino, el Estado de Israel no puede funcionar. Hay una Es cosa, algo elemental. No tiene doctor, nada que ver con la gente, ¿no? Aclarémoslo. yo, como sos abogado y quizás desde lo jurídico me vas a entender, yo cuando hablo del tema de los dos estados, que a veces pregunta la gente cuál es la solución, dos estados, bueno, más allá del resultado, que supongamos que se ponen de acuerdo para que funcionen dos estados, supongamos que las dos partes dicen, muchachos, bueno, llegamos a esta conclusión, desde lo teórico. ¿Cuál es el método para llegar a eso? Digo, a mí me preocupa más la forma que tiene Israel de imponer esta cuestión de, en todo caso, dos estados, que el resultado en sí. Digo, el dos estados es el resultado, pero ¿cómo llegaste a eso? Quiero decir, hablaste de genocidio, hablaste de acabar con lo étnico, con lo cultural, ya se habló en muchas oportunidades sobre el exterminio étnico. Desde lo cultural a mí me ha pasado, yo cuando viajo en el mundo árabe, el falafel, la lucha es si es libanés, sirio o es turco. Pero vos vas a Perú y el falafel es israelí. Digo, hay una serie de cuestiones que están imponiendo a la fuerza. Digo, llegar a los dos estados a través del exterminio, de la matanza, y te hablo desde lo jurídico, nosotros en la jurisprudencia islámica te dicen que en el tema de los contratos entre dos partes, no podés ponerle un revólver para que diga acepto. Digo, en las transacciones, en la compra y venta, te pongo un revólver para que compres mi casa. Y bueno, acepto. Entonces digo, no es la compra o la venta, es el método. ¿Se acepta el método que Israel lleva más de 70 años imponiendo para llegar a cualquier resultado? Listo. Lo que acabas de decir vos está maravillosamente definido, porque en términos jurídicos, eso que vos planteaste con el ejemplo del contrato y el arma en la cabeza, se llama que para que un contrato sea legítimo debe contar con la autonomía de la voluntad. Totalmente. Entonces, acá es imposible, y mucho menos después de semejante apartheid. Bueno, el apartheid es lo que instaló desde siempre el ente ocupante, pero el exterminio, el etnocidio, el infanticidio, ¿no? Todas estas condiciones, ponele lo que quieras, pero todo esto lo ha hecho el ente ocupante, todo, no se ha privado de ninguna. Esto es un condicionante absoluto para la voluntad. Entonces, ¿en qué condiciones puedo yo? A mí me estás imponiendo la solución de los dos estados. Esto es como la paz. ¿Qué paz queremos? Para que haya paz, necesariamente debe haber justicia. Si no, es una ficción la paz. Si no hay justicia, hay ficción. No, no hay paz. Parece paz, pero todo lo que parece es porque renunció a ser. Claro, Esto es lo que hay que tener muy en claro. Entonces, la totalmente. solución de los estados, que además no dice ni de dónde ni con qué, por más que me diga los límites del 67, por más que me diga lo que me quieran decir, en definitiva, lo que me están planteando es una solución ficticia, porque se monta a partir de la necesidad, porque yo te quiero ver 2 años, no 2 años, 77 años cayéndote bombas permanentemente,
maltratándote como te maltratan, considerándote poco menos que bestias, degradándote, denigrándote, escupiéndote, es decir, Expulsándote. haciendo, bueno, expulsándote, de eso ni hablemos ya. Si no llega un momento en que la tolerancia del ser humano dice, bueno, acepto porque me entrego, me explico. Es decir, Totalmente. La humillación, sometimiento. ¿hasta qué punto esto no pasa a ser una rendición disfrazada de pacto? ¿No? Entonces, me parece que ahí está el tema. Por eso yo te decía que coincidía plenamente con el posicionamiento del abstencionismo iraquí e iraní, porque a mí me da la sensación que se ignora o Palestina es una lucha central, Suheil. Es una lucha central, es definitoria, porque es una lucha de carácter civilizacional. Es decir, el que no entienda esto, el que no lo entienda, el que no logre comprender por qué la centralidad de esta lucha, en definitiva no comprende cuál es el deambular del mundo hoy por hoy. El mundo, regido por este sistema, esta cultura totalizante que es el capitalismo manejado desde Estados Unidos de Norteamérica, implica necesariamente el sometimiento del más débil. Es decir, cuando vos tenés en el mundo al 1% de la población, porque de esto hay que tener temor, no de una persona que profesa su religión y que se viste con un atavío particular. Hay que tener temor de que haya un 1% concentrando la riqueza de todo el mundo y un 99% sumido en la desesperación. De esto hay que hablar. Totalmente. Escuchame una cosa, porque tocaste un tema importante, el tema de la solución. Hay propuestas. Está la propuesta de los dos estados, está la propuesta iraní del famoso referéndum que el líder de la revolución propone sobre el tema de que los palestinos de la Palestina original decidan a través de un referéndum qué es lo que quieren hacer con su tierra y con su estado. Está la propuesta de la resistencia armada, que hace muchísimos años en la interior, en la interna palestina se da, después se suma el Líbano y toda esta historia que conocemos como resistencia. Yo te pregunto hoy en día, ¿cuál es la solución? O sea, está claro que la crisis es muy grosa y que hace casi 80 años no le estamos encontrando solución. ¿Cuál sería la solución? Hoy queremos realmente ir a lo práctico y ver de qué forma Palestina puede terminar con su crisis. ¿Qué hace? Yo estoy muy cerca, insisto, vuelvo a insistir, de la posición que se ha tenido en el abstencionismo, fundado en principio. A ver, yo soy un convencido de que es verdad que si hay algo que es democrático es escuchar la opinión del directamente interesado. Por lo tanto, lo primero que se impondría ahí es, naturalmente, lo más importante hoy por hoy ya mismo es el alto el fuego, ¿no? Es decir, es lo primero. El Eh, cese de fuego. el alto el fuego es establecer un periodo donde la gente pueda realmente confiar en una paz duradera, donde la gente pueda recomponerse, donde pueda entender que esa es su tierra y que ahí es donde tiene que vivir. Y no como muchos me dijeron cuando yo volví a Irak, te comento esto rápidamente y después vuelvo al tema. Me decían, che, pero ¿por qué no se va la gente de ahí? Le digo, pero es que esa no es la pregunta. Es ¿por qué no se dejan de joder a la gente ahí? Claro, claro. ¿Me explico? Esa es la pregunta. La gente no se va a ir de ahí porque es su lugar y tiene todo el Claro. derecho del mundo. Pero no estamos hablando de una cuestión de fotografía paisajística. Ayer lo decía un músico argentino de origen sirio, Juan Falú. Ujú. Lo estaba viendo ayer. Y él decía eso, y voy a contar algo de la tierra nuestra, pero no como la fotografía de un paisaje o como una postal, sino de lo que implica internamente la interacción entre la tierra y yo, y lo que implica eso de aferrarse a algo más que un lindo paisaje, que es muy difícil de entender, y es lógico que los israelíes no lo entiendan, porque no son de ahí, Claro. porque se han quedado, porque han echado, me explico, porque no tienen raíces ahí.
Entonces, evidentemente, acá se plantea una cuestión muy importante, que es la de generar en la gente las condiciones de que en su tierra se puede vivir. Por eso me parece a mí el primer paso. Mm, Establecer una paz duradera, un alto el fuego imprescindible. En paralelo, juzgar a los criminales. En mm, paralelo, juzgar a los criminales para dar señales concretas de que van a pagar los crímenes cometidos. Cuando yo me acuerdo aquí de Merbat. Merbat es una mujer que estuvo con nosotros en Karbala, Palestina, que perdió a 33 familiares. mm. Estaba sentada al lado mío en el auditorio, y yo no me imagino a Merbat, entre ellos perdió a sus padres y a sus nietos. Yo no me imagino a Merbat volviendo a Palestina como si nada. Claro. Entonces, yo quiero darle dos señales: que va a poder enterrar a sus muertos, fundamental, que va a poder establecerse nuevamente allí, que esa paz va a ser duradera, pero además que quienes fueron responsables del asesinato de su familia paguen. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero y fundamental, porque no podemos olvidarnos de la cuestión humana, que para mí es clave en todo esto. Lo segundo, creo yo, es esto que vos planteabas recién: eh, la vuelta, la presencia de todo el originario palestino, el respeto por la voluntad del pueblo originario de Palestina y el sometimiento a un referéndum donde convivan todos como lo eran antes del 48. Como lo era Está antes bien, del 48. hay un tema, doctor, que hay que tenerlo en cuenta también, porque uno si lo dice, después dice que uno está leyendo las intenciones de Israel o sabe lo que pasa por la mente de Israel, pero hoy ya es una realidad. Y es que Israel no es un peligro para Palestina nada más. Yo creo que hoy Israel se transforma en un peligro para el mundo. Digo, nosotros, como se conoce como causa palestina, pensamos que la historia es entre palestinos e israelíes. Pero yo creo que Israel es un proyecto mucho más peligroso, mucho más abarcativo y mucho más profundo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy el Líbano es víctima del peligro y la amenaza israelí. Hoy lo vimos lo que pasó en los últimos ataques contra Qatar. Lo vimos lo que pasó con Irán. Vimos lo que hizo en Siria. Hoy es una amenaza para Irak. Digo, estamos frente a un monstruo que tiene un proyecto internacionalista, expansionista y que va en serio, porque somos víctimas en toda la zona. Entonces, digo, salir un poco de lo palestino como geografía y hablar un poco de lo que significa para el mundo. Cuando yo te decía recién que la lucha por Palestina era central, es porque yo entiendo perfectamente que no es una lucha del palestino solamente, y coincido con vos en esa lectura, sino que es una lucha de lo que llamamos el sur global. Cuando digo el Ok, sur global, no hablo en términos geográficos, hablo en términos demográficos, geopolíticos, humanistas, ¿no? Entonces, esto abarca mucho más que Palestina, no tengo dudas. Por eso era una lucha civilizacional. Es decir, para mí es claro. central. El que no comprende esto, el que no lo comprende, no va a entender que, por ejemplo, no se van a resignar a que la cuenca gasífera que está entre a continuación de la Franja de Gaza y debajo de la Franja de Gaza es de una riqueza extraordinaria, y que por lo tanto ahí ven negocios por todos lados y que nos están vendiendo espejitos de colores cuando pensamos que no, mirá qué lindo proyecto que están haciendo con un resort en donde los ricos del mundo van a poder ir a gozar de las maravillosas aguas del Mediterráneo y a dejar. No, 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 no entremos en esa. Miremos un poco más allá. Y para eso necesitan un conducto que lo lleve directo hacia el océano y lo lleve directo a Europa, sobre todo a Europa. Porque esa es la otra razón por la cual la Unión Europea también está complicada en esta situación. Nosotros solemos muchas veces plantear solamente a Estados Unidos, pero no olvidemos de la Unión Europea. Entonces, acá dónde es que para mí tiene un valor importantísimo lo de la resistencia en Gaza, porque Gaza se va a llevar puesta a la Unión Europea. Los Ajá. últimos acontecimientos en España, los últimos acontecimientos
represivos en Alemania, en Inglaterra, etcétera, se van a llevar puesto la Unión Europea, independientemente de que Inglaterra no esté. Pero quiero decir, como concepción geopolítica, la suerte de la Unión Europea está atada a la suerte de Gaza, ¿eh? Entonces, Claro. excede mucho más esto, porque el proyecto del Gran Israel del que tanto se habla, y vos mencionaste Siria, mencionaste el Líbano, mencionaste el propio Irak, Irán naturalmente, hasta Jordania, o la posición cada vez más, yo debería decirlo esto con todas las letras, la posición cada vez más vergonzosa de los gobiernos de muchos Árabe. de estos países, como por ejemplo el de Egipto, ¿no? Mm. Quiero ser muy, no, en esto soy categórico, porque a mí si hay algo que, yo no tengo una visión policíaca de la historia y estoy viendo traidores en todos lados. Claro. No suelo determinar los procesos históricos a partir de quién es bueno y quién es malo, quién me traiciona y quién no. Pero aquí, evidentemente, y sobre todo después de los acuerdos de Abraham, acá lo que hay es una claudicación frente al ente ocupante. Entonces, ¿cómo se lee esa claudicación frente al ente ocupante? Se lee con una mirada completamente individual y no grupal. Ya no, ni siquiera, ni te hablo del panarabismo, ni siquiera te hablo de la concepción islámica en general. No. Ya está. Bueno, yo negocio con el ente, a mí no me jode, entonces no me meto. Mm. Y eso es perder de vista que la lucha, insisto una vez más, la lucha de Palestina es una lucha central, es civilizacional, son términos que realmente, si vos me preguntás dónde los adquirí estos términos, no sé si no tiene mucho que ver con la Revolución Islámica, porque me parece que ahí Ajá. está, algunos conceptos están desarrollados en algunos trabajos que se han hecho ahí. Pero creo fervientemente en que es una lucha civilizacional. Y por otro lado, me parece que una de las soluciones que se podrían estar ofreciendo es en esto es la declaración inmediata de reconocimiento del Estado palestino, que siempre es importante, pero por sobre todas las cosas, la igualdad de derechos, que aquí Claro. no los tiene. ¿Me explico? Entonces, el palestino no los tiene. El palestino ha sido siempre una persona de tercer orden. Y cuando me preguntan, ¿pero dónde ocurrió eso? Y yo te digo, hay procesos en los cuales nosotros podemos reflejarnos. No estoy planteando la traslación mecánica de una experiencia a otra, pero Sudáfrica superó un apartheid a partir de considerar algunas cuestiones que son básicas y hoy se transforma en uno de los países más respetados en el mundo, cuando Claro. parecía que eso era imposible. Y se logró, y se logró. Yo entiendo que hay situaciones donde si vos vas al todo o nada, vas a perder siempre porque es al todo o nada, en donde perdiste, perdiste. Ahora, otra cosa es entregarse al todo de ellos. Y ahí me parece Sí. que está la diferencia, ¿no? Y por otro lado, vos me planteaste la resistencia armada. Bueno, yo quiero aclarar algo. Lejos de fustigar la resistencia armada, yo me sumo a la concepción del Estatuto de Roma, me sumo a la concepción de los tratados internacionales que autorizan la resistencia armada cuando han fracasado todos los otros medios y mecanismos de resistencia, porque está consagrado el derecho a resistirse a la opresión. Por lo Claro. tanto, yo espero que no tenga que continuar una resistencia armada porque siempre el sufrimiento lo pagan los pueblos. Esto está claro. Entonces, que no es lo mejor y claro que no es lo mejor. Y que si hubiera una solución alternativa, pero todas las apuestas deben ir a una solución alternativa. Pero a veces a los pueblos no les queda otro remedio. Nosotros vivimos en un país que se llama la Argentina porque aquí hubo un hombre como San Martín. Y San Claro. Martín dio batalla. A ver si queda claro. Totalmente. Y Totalmente. no era un terrorista San Martín, ¿no es cierto? Sí, doctor, tocaste un tema que para mí es fundamental porque yo creo que, bueno, Irán ahora tiene un rol elemental en toda esta cuestión sobre el tema de la lucha civilizacional.
Y es que yo creo del mismo modo, y lo hemos visto en muchas batallas durante la historia. Yo recuerdo una frase que se decía que cayó la Unión Soviética cuando entró McDonald's. O sea, la McDonaldización del mundo, la americanización del mundo, que eso es civilización occidental. O sea, es el resumen de la civilización occidental. El comer fast food y no comer más el asado argentino, ponele. Entonces, está claro, y yo creo que Irán, en este sentido, es la excepción que nos queda en la zona. Hablamos ya de lo que es la postura árabe, desgraciadamente, de la gran mayoría de los gobiernos en esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? Irán, más allá del apoyo logístico a la resistencia como militar, como arma, como frente de batalla, está luchando también por una identidad con todo lo que significa una identidad cultural y de civilización, y creo que eso es lo que crea una gran molestia a Occidente en ese sentido, que quien apoya la resistencia es además un proyecto de civilización. Bueno, no, yo no tengo dudas de eso. Yo muchas veces me planteo cuando escucho hablar tan ligeramente de las batallas culturales, si es que tenemos idea de lo trascendente, porque es un término muy manoseado. En la Argentina, por ejemplo, el actual gobierno ha manoseado el término de la libertad, ¿no es cierto? Ajá. Y se han querido apropiar de ese término. Y yo siempre fui muy cuidadoso de esas cuestiones y creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de esos términos. También lo de la batalla cultural. Y la batalla cultural creo que es clave, fundamental en este caso. Por eso cuando uno se acerca al Levante Oriental, y digo esto porque entre otras cosas, la colonización cultural nuestra nos ha hecho llamarlo el Medio Oriente porque se tomaba como eje a Londres, ¿no? Claro, Este, claro, fíjate vos que para nosotros aquí, incluso vos o yo en nuestras infancias, el término Medio Oriente estaba naturalizado hasta por nuestros propios viejos, vamos a ser claros. totalmente. Y era un término de colonización, porque lo que se tomaba como eje era Londres. Eh, claro, que aparezca ahora un posicionamiento de estas características, que además dice, pues me lo pregunté varias veces, ¿no? Y lo hago en muchos reportajes, en conversaciones que tenemos con gente que honestamente te hace la pregunta de, pero che, está Irán detrás. Entonces, cuando te preguntan, ¿está Irán detrás? Vos le preguntás, bueno, a ver, ¿a cuántos países vecinos atacó Irán? Y los pones en un apriete porque no tienen referencia. Sí, Irán está detrás del armamento nuclear y qué sé yo. ¿Irán forma parte o no forma parte del tratado de uso de armas nucleares? Sí. Bueno, ahora la pregunta que viene tras de esta es, Israel, ¿a cuántos países vecinos ha atacado? Israel, ¿forma parte del acuerdo del tratado de uso de armas nucleares? No. No, Entonces, frente a ese posicionamiento, ¿por qué lo demonizas a Irán? Y acá es donde aparece el cuestionamiento clave, que para mí esto es esencial. Yo no voy, mira, esto es como cuando hay en la Argentina hay que hablar de la pobreza. ¿Querés hablar de la pobreza? Hablemos de los ricos. claro, ¿Me entendés? Entonces, aquí lo mismo. Vos querés hablar de la tensión mundial, hablamos de lo que la proponen, no de claro, los que se defienden en serio. Entonces, acá está el término. totalmente. ¿Entendés? Nosotros vimos con mucha angustia el proceso de la guerra de los 12 días. Nosotros sabemos, porque venimos de historias donde la guerra ha ocupado decenas y centenas de años entre nosotros. Y no queremos la guerra, no nos interesa la guerra, no, 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 pero a veces no te dejan otra salida, a veces no te dan otra solución más que defenderte. Claro que bombardear una ciudad es lo peor que te puede llegar a pasar, es la calamidad más grande de la guerra. Pero nosotros no la proponemos. Esto es lo que hay que entender definitivamente. Y Pero creo no que solo esto es. eso, doctor. Hay un tema importante, empecemos a hablar de cómo comienza la guerra. En plenas conversaciones, o sea, estaban reunidos los iraníes
con la otra parte para solucionar el tema. Digo, en medio del diálogo se impone una guerra. No sé si estamos entendiendo. Lo que dijiste es maravilloso de ver la otra parte. Ayer estaba en una reunión para armar un programa de televisión nuevo y me decía que había un personaje en Norteamérica que aparece ahora con un nuevo canal de YouTube que dice, bueno, vamos a ver cómo la prensa trabaja sobre nuestras mentes. Y bueno, dice en Norteamérica, dice que Irán es el eje del mal, es un gran peligro para el mundo, es la gran amenaza para la seguridad internacional. Entonces puso el mapa de Irán en cámara, atrás de él, y dice, bueno, ahí todas las bases norteamericanas que están alrededor de Irán. Y después agarró el mapa norteamericano y dije, bueno, vamos a ver cuántas bases iraníes tenemos a nuestro alrededor para sentir el peligro iraní. Y ahí está la respuesta. Bueno, entonces la idea es esta. Si uno quiere dialogar, si uno quiere solucionarlo sin guerra, si uno quiere solucionarlo a través de un método pacífico, ¿la otra parte acepta? O sea, digo... ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Quién es el que tiene un derecho y quién es el que culpa? Bueno, es que precisamente eso tiene que ver con cuando alguien coloniza, lo que coloniza no es el concepto solamente, es también el modo de encarar el razonamiento. Esa es la clave. Esto es como cuando se habla de las 4 o 5 reglas que manejan al sistema capitalista. Cuando hablamos del todo, no necesitamos conocer todo, cada cosa, no, sino las 4 o 5 reglas que lo gobiernan. Y en este caso específico, una de ellas es esto de la colonización de los distintos pueblos en el modo de afrontar el razonamiento, el conocimiento, etc. Y después deriva entonces en esto de verdades absolutas. Por lo tanto, sí, Irán es el peligro, pero las bases las tiene Estados Unidos. Y al revés no hay ninguna. Bueno, esto es algo parecido a lo que ocurre en América Latina. Por ejemplo, ¿por qué Colombia necesita 7 bases norteamericanas en su territorio? Por una cuestión de colonización de Estados Unidos de Norteamérica. ¿A alguien se le ocurre pensar que es un riesgo para todo el cono sur de América Latina tener 7 bases del primer ejército más poderoso del mundo en un país que no tiene ninguna razón de ser para tenerla? Bueno, ahí empezás a explicarte otras cosas. ¿Cuál es? Bueno, en el Pacífico, quien atraviesa el Pacífico llega a China, de China puede llegar una competencia de Estados Unidos muy importante, puede desplazarlos del mercado, puede haber, y ahí es donde uno tiene que empezar a profundizar. En cambio, del otro modo que se plantea, Irán es peligroso porque hay unos tipos que están con un atavío que es un disfraz, que son tipos que parece que te van a comer, que están todos fanatizados, están todos locos, y, ¿viste? Y eso es occidentalismo al más berreta de los razonamientos. Es un insulto a la inteligencia humana, eso es. Entonces, lo que hay que pensar seriamente es qué es lo que pone en riesgo la existencia de Irán. Lo que pone en riesgo la existencia de Irán es necesariamente los intereses del gran capital. Y los intereses del gran capital, ¿qué es lo que pone en riesgo? La existencia misma de la humanidad. Si no se comprende que lo que nosotros tenemos hoy en disputa es la humanidad y la vida en contra de la codicia del capital, que es lo que expresa ese 1% del que hablábamos hace un rato, y que es la famosa oligarquía global, que esto es lo que hay que entender, no entenderíamos ningún otro proceso. La batalla cultural se da en esclarecer sobre este tipo de cuestiones. Esclarecer es un término que a mí me cuesta decirlo porque parece que yo la tuviera clara y no sé cuántas cosas más. Pero me parece que si nosotros no indagamos en esto, lo que vamos a terminar haciendo es, con más o menores diferencias, legitimando ese modo de colonizar que tiene el imperialismo, ¿no? Concretamente, Estados Unidos tiene eso. Por eso me parece que el ejemplo que vos dabas recién, comparando las bases iraníes con las bases estadounidenses, es emblemático. Por eso yo digo lo mismo que vos. ¿Quieren hablar de la pobreza? Bueno, hablemos de la riqueza y vas a ver cómo lo resolvemos. Claro. Escuchame una cosa, doctor. Yo creo que
posición iraní, la dificultad que tiene es que en realidad conlleva un grado de compromiso, de esfuerzo y de sacrificio muy, muy grande. Digo, es muy grande el valor que hay que pagar para estar de este lado de la historia. El líder de la revolución lo habla siempre, pensando en las generaciones futuras, diciendo que yo tomo el compromiso de estar en el lugar correcto de la historia para que el futuro hable de esta comandancia desde la justicia, estar en el frente de la verdad. Bueno, digo, el mundo, ¿cuán preparado está para hacer un sacrificio tan grande? Digo, la gente se esfuerza por esto que llamamos justicia. El juego es muy claro para todos. Yo creo que hasta el enemigo lo entiende mejor que nosotros. Y el análisis es simple. Pero el intrometerte en una batalla cultural, civilizacional, geopolítica, económica, porque estamos hablando de existencia, cuando hablamos de civilización hablamos de existencia. Hoy hablabas vos sobre el tema de la misma humanidad. Entonces, estamos entre la humanidad y el salvajismo, entre la existencia del bien y la del mal, no sé, digamos los dos frentes. Entonces, ¿cuán preparados estamos nosotros para entrar en una batalla que realmente tiene un costo tan caro como es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día? Cuando vos recién decías eso, yo esbocé una sonrisa, porque me acordé inmediatamente de una de las principales consecuencias que ha tenido mi visita a Karbala. Y ahí me habían enseñado con los hechos, con la práctica. Yo veía el desprendimiento de la gente hacia los peregrinos, ¿no? Si bien yo estuve un poco Sí. antes del Arbaín, yo, yo volví conmovido. Esa es la historia, ¿no? Pero ¿por qué viene conmovido? Viene conmovido por el fenómeno espiritual sí, claro, por supuesto, pero lo que viene conmovido es por la fortaleza de ese pueblo, por la fortaleza que expresa quien ata 4 o 5 pavadas en su mochila y es capaz de unir 80 kilómetros caminando. Mm. ¿Y para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y vos lo mirás a los ojos y te encontrás con ellos y te convence la idea de que hay un mundo diferente, que es el mundo de los principios. Y a mí me Mm. parece que se acabó el tiempo de los pragmáticos, por así decirlo, que son capaces de sacrificar cualquier cosa menos lo necesario. Eh, y se acabó la caridad. Totalmente. A mí no me gusta la caridad, a mí me gusta la generosidad. Es decir, Mm. dar aquello que me sobra, y lo hace cualquiera. En realidad lo hace cualquiera. Dar aquello que aún a mí me falta es clave, es determinante, me califica como ser humano. Entonces, tener una lucha principista, hoy parece estar completamente afuera del mundo. Y yo creo que nosotros estamos dando eso. Yo creo que es una cuestión de principios y sostenernos en los principios, afirmarnos en los principios. Está costando mucho, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que es el camino, porque quienes hacen lo contrario y plantean el pragmatismo y negocian los principios y transan y tienen, bueno, tienen resultados efímeros, tienen resultados que no trascienden, me explico, tienen que estar, es como la hidra de 1000 cabezas, ese es el otro tema, ¿no? Mm. El capitalismo, Estados Unidos, Israel, etcétera, es como una hidra de 1000 cabezas, vos le aplastás una cabeza y le sale otra por otro lado, y así permanentemente. Pero es porque ellos tienen que producir 1000 cabezas. Nosotros tenemos una sola que está Claro. basada en esto del respeto por los principios. Y tenemos claramente diferenciado por dónde ir y por dónde no ir. Y aprendí una cosa muy grande en Carola, ¿eh? Muy grande. Esto de que a mayor sacrificio, mayor será la recompensa, es de algún modo lo que va a terminar convenciendo a mucha gente de la necesidad de jugarse por los principios. No todo es lo material. Mirá, una vez aprendí de un anarquista, nada más ni nada menos,
que me decía, mira hermano, todo lo que el hombre tiene que tener debe entrar en la cama de un hospital o en el 2x2 de una celda de cárcel. Mm. Y cuando vos haces un raconto de todas las cosas que nosotros podríamos verdaderamente prescindir, y no estoy en contra en absoluto del confort ni nada, todo lo contrario, estoy completamente a favor de eso, pero digo que a veces se dan luchas, entre comillas, luchas del poder por acaparar y por acaparar y por tener cada vez más y por tener cada vez más. Y vos decís, hermano, va a terminar de la misma manera que voy a terminar Totalmente. yo. Entonces, no se puede apreciar. Si eso vos lo transformás. La Argentina, por ejemplo, mira, pongo siempre como ejemplo esto, ¿no? La Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Ujú. Alimento para 400 millones de seres humanos. Y hoy hay casi un 30% que tiene severas dificultades para comer lo mínimo indispensable. Mm. Eso es una cuestión de principio que hay que resolver, no es una cuestión material. ¿Y sabe cómo se resuelve la cuestión material? Tocando y afectando los intereses que hay que tocar y que hay que afectar. Y eso es lo que hay que hacer, pero por una cuestión de principio, no por una cuestión de guerra, no por una cuestión, es una cuestión de principio. Yo no puedo convivir en un mundo donde haya gente que sufre el hambre, cuando hay gente, una minoría que sí tiene todo. Bueno, habrá que tocar eso. Entonces es una cuestión de principio. Es muy difícil que nos toleren esas cosas. Y ojo, sigo insistiendo, no estoy en contra del automóvil que tiene cada uno, no estoy en contra de la casa que tiene cada uno. Por favor, no estoy para soportar No, está estas, claro, está estas claro. simplificaciones, ¿no? Escúchame, doctor, yo tomando algunos conceptos de René Guénon, el mundo de la cantidad, el mundo de la calidad, porque en cantidad somos minoría, o sea, lo que vos estás hablando a mí me suena al medioevo, no sé. Muchos dirán, este doctor Ismael lo trajeron de la historia, porque ¿qué está hablando? Principios, valores, ética, bueno, nosotros como religiosos mucho peor, o sea, nosotros nos toman totalmente locos oficiales. Pero, entonces la gran cantidad, digo, la mayoría del mundo no piensa, ni como vos, ni como yo, ni le interesan los principios, ni los valores. Al fin y al cabo, ¿quién gana la batalla? Digo, es una batalla que da resultados positivos a largo plazo. Digo, ¿vale la pena luchar por la calidad de estos valores, de estos principios, y no sumergirnos en el mundo de la cantidad? Yo no tengo ninguna duda, Sujail. Mirá, lo primero que te quiero decir es que cuando a mí me preguntan, ¿vos sos de izquierda? O sea, no, yo soy revolucionario. Y Totalmente. un revolucionario es menos de privilegio, un conservador de muchas cosas. El problema es que nosotros vamos ahí y tocamos los privilegios, y cuando los postulamos a tocar los privilegios es donde saltan todos. Y después aparece un coro que repite y que te estigmatiza y todo eso. Me importa muy poco, realmente me importa muy poco. Pero sí, yo voy a poner como ejemplo, vos, y disculpe la audiencia cuando me ponga de este modo, hacer, si se quiere, autorreferencial, y sobre todo contigo, porque vos conociste a mi madre. Eh, y mi madre era una mujer muy, muy humilde, con una formación intelectual casi elemental, llegaba a leer y escribir con lo mínimo. Ella escuchaba la novena sinfonía de Beethoven Mm. y se le caía una lágrima, ¿entendés? Entonces yo Claro. pensaba, yo escucho la novena sinfonía de Beethoven y también me emociono. ¿Y quién fue el único que no la pudo escuchar? Beethoven, porque era sordo. Ah. Es decir, la hizo, ¿entendés? La novena sinfonía la hizo para que la disfrutemos nosotros. El problema no está en si vamos a ganar nosotros, porque el problema no es si yo voy a verla. A mí me importa muy poco eso. Yo creo que, como no hay otro tiempo más que el que nos ha tocado acá, mi tarea es contribuir a que alguien haga la novena sinfonía. A ver, yo tengo que llevar esos elementos para que esto en algún momento se consagre. Y a mí me parece que dar la pelea por en un mundo, ojo, donde la ética y la épica son disvalores, lo único que queda es la estética, a propósito de Sí. las E, el juego de las letras E. Bueno, yo apuesto por la ética y por la épica. Y si hay estética en eso, maravilloso.
pero la estética en último término. Entonces, ética y épica me parece que para mí son las dos cuestiones básicas. Por eso yo no tengo ningún problema. Capaz que casi que sería seguro que me voy a ir de esta tierra, de este mundo, sin haberlo visto concretado. No sé, no sé. Tengo una profunda esperanza en que por lo menos se advierta que vivir en el mundo del capitalismo, así como está concebido hoy, en estas condiciones, es la verdadera tumba. Esa es la tumba. Es la tumba de toda esperanza de redención humana. Y yo creo que eso es lo que hay que comprender profundamente. Por eso nosotros nos colocamos de este otro lado. Aunque nos peguen, aunque nos tiren con todo, aunque nos maltraten con todo, aunque nos hagan lo que quieran con nosotros, pero no nos van a mover de esta. Y creo que este es el mayor legado que nosotros hemos obtenido de mucha gente que nos precedió, y es esto de las convicciones, ¿no? Entonces, acá es donde nos unificamos mucho. Yo siempre tomo como ejemplo, una vez veía una película iraní, precisamente una película iraní, Niños del Cielo. Ah, sí. Eh, bueno, y cuando la veía yo decía, pero yo nunca estuve en Irán, ojalá alguna vez pueda hacerlo, nunca estuve en Irán, pero sí había estado en Cuba. Pero mientras yo veía la película, miraba y decía, pero ¿por qué me siento tan familiarizado con esta concepción ética? Y es porque en Cuba había visto una concepción ética muy parecida Muy en similar. aquellos años, ¿no? Entonces yo decía, ¿y en qué se parece en Cuba a Irán? Porque uno tiene un régimen, el otro tiene otro. Y yo veía que había algo que los comunicaba, y era esta férrea férreo posicionamiento frente a lo que nos querían imponer, que era la cultura de los Estados Unidos de Norteamérica, lo del imperialismo, esto de la meritocracia, esto de que el ser humano, si produce está bien y si no produce al desecho, este tipo de cosas que me parece que era lo que nos unía, ¿no? Y entonces desde ahí yo admito totalmente el tema de una cultura verdaderamente revolucionaria, que es la que basa sus principales ejes en el amor por la humanidad, ¿no? Que es lo que no tienen ellos. Y de ahí no me voy a mover nunca. Está bien. Ismael, para no entrar en esto de, porque hablaste de ética y épica, para no entrar en esta cuestión tan romántica de la lucha y ir un poquito más al operativo, a lo práctico, a lo que es necesario hoy, digamos, hacernos cargos de esta lucha, porque los lemas y los eslogans están por todos lados. Quizá el enemigo tenga lemas más lindos que los nuestros, quizá. Pero te quiero decir, me interesa ir a lo humano en la lucha. Yo como revolucionario, cualquiera que nos esté viendo ahora y que quiera hacer de esta lucha un modelo de vida y entrar en ella en una batalla real, digamos, ¿qué necesita? O sea, yo estoy dando mi lucha desde los medios de comunicación, vos los das desde la ley, lo jurídico y los juicios que te comés y la defensa a los oprimidos desde de ser abogado. El otro en Palestina tiene que levantar el rifle y empezar a defenderse. Hablemos sobre lo operativo de la lucha. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrar en esta lucha y para ser consecuente y hacernos cargos de ella y dirigirnos hacia el lugar que tenemos que dirigirnos? Mirá, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que uno tiene que posicionarse y hacer por el otro para lo que se preparó. Yo no me preparé, digamos, como abogado para hacer plata, vamos a ser claros. Claro, Eh, claro. También me preparé por una cuestión de principio. Por eso yo insisto con esto. Yo no voy a pretender que un carpintero fuese al Levante a estar presente y a dar su solidaridad y abrazar a Merbat, por ejemplo, que era esta mujer que yo te mencionaba, porque el carpintero poco podía aportar allí desde el punto de vista concreto, como vos decís, ¿no? Pero yo como abogado sí. Entonces hay que hacerlo. Ujú. Si cada uno, para aquello que se encuentra realmente capacitado, se formó, etcétera, y bueno, tiene que ponerlo al servicio de esas causas. Es decir, para mí lo fundamental, porque no te voy a decir, sí, nosotros tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá, tenemos que. Te voy a decir lo que yo entiendo que creo que es clave. Nunca ponerse por delante de la causa.
Es decir, a mí me parece que si uno llega a comprender eso, llega a entender eso, está haciendo lo correcto, está haciendo lo operativamente correcto. No ponerse nunca delante de la causa. Saber que la causa está por sobre cualquier interés particular, grupal, etcétera. Y ahí me parece que uno encuentra los caminos, ¿no? Y yo creo que en este momento, por ejemplo, es necesario machacar mucho sobre la cabeza de mucha gente para que vea la otra realidad. Me parece que aquellos que tienen posiciones tan muchas veces muy duras, me permito hacer una crítica, yo te lo dije a vos estando en Carvalá, en algún momento Irán la tuvo, de esta cosa de encerrarse, Mm, porque me parece que hacerla del erizo de tierra, ese que va levantando las púas por todos lados, no sirve. Yo creo que hay que abrirse, creo que hay que abrirse, que hay que mostrarse, porque no hay nada para ocultar, Jair, no hay claro. nada para ocultar y hay mucho para enriquecer. Entonces, alguien que no tiene una vocación religiosa como yo, que yo no la tengo esa vocación, sin embargo he venido profundamente conmovido y con mi cabeza cambiada Claro. porque he visto el otro aspecto que me lo enseñó la gente del común, no me lo enseñaron los grandes sheikh o estudiosos, me lo enseñó la gente del común, me lo enseñó la gente que vive en el medio de un desierto de arena, me lo enseñó esa gente que en la noche, vuelvo a insistir, me conmovió yendo con esa bandera, hasta me compré me traje una remera de allá para mi nieto, con Mm, los términos del Imán Hussein, la mm, reivindicación del Imán Hussein, porque me parece que es una invitación a la permanente defensa de principios, y eso no es poca cosa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que unificarnos, yo creo que nosotros tenemos que terminar de ver el análisis de saliva del otro para ver si coincide en todo conmigo o no. Creo que tenemos que ser mucho más amplios, mucho más plurales, que tenemos que ser más comprensivos del que tenemos al lado. Me parece que hay cosas que son fundamentales a la hora de dar una pelea de estas características. Creo que nosotros no tenemos que dudar en que si la causa está por delante y lo persiguen a fulano que alguna vez tuvo un encontronazo conmigo, bueno, hay que defenderlo porque la causa lo amerita. Es decir, te hablo desde el punto de vista como abogado, ¿no? Por ejemplo. sí. Y sí, yo no coincido políticamente ideológicamente en todo con Alejandro Bodar o con Vanina Biasi. Sin embargo, no tuve ninguna duda en ponerme a defenderlos a ellos por la persecución que lo hacían. Son antisionistas, están claramente identificados con una causa de la humanidad, entendieron la centralidad de la causa palestina. ¿Qué más tengo que hacer para decirles, hermanas, compañeros, compañeras, si ustedes están sufriendo esto, cuenten conmigo? Y yo puedo darles una mano, cuenten conmigo. Pero esto es lo concreto, por eso estamos donde estamos, ¿no? Es decir, seguramente tiene un costo, yo lo sé eso, pero es un costo material que, la verdad, me importa muy poco Mm. soportarlo. Volviendo un poco a lo que dijiste de la lucha de los principios, los valores. Digo, dejar de lado un poco la guerra ideológica y entrar en el mundo de la humanidad. Entrar en un frente en común, en donde el bien y el mal es entendido por todas las religiones y todas las ideologías y todas las doctrinas y todas las corrientes de pensamiento. Entrar en el mundo de los valores, luchar por la justicia, luchar por la verdad. Y esa es una, no hay 100 caminos de justicia ni 100 caminos de verdad, es uno, ¿no? Entonces, un poco eso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, la apertura, porque el frente es un frente amplio, es el frente del mundo. El imam Khomeini hacía la invitación a la fundación del partido de los oprimidos del mundo, ¿no? De los desposeídos del mundo. Porque de hecho el enemigo, en su lucha, no ve blanco y negro. El enemigo impone su realidad al blanco y al negro, al judío, al cristiano y al musulmán, al que cree y al que no cree, al que es liberal y al que es capitalista y al que es socialista y al que es comunista. Le da lo mismo los colores al enemigo, porque está destruyendo, como lo dijiste en algún momento, la humanidad. Entonces un poco quería hacer el resumen de lo que dijiste, eso. Bueno, para terminar, te molesté mucho, doctor. El último mensaje.
¿En qué parte de la lucha estamos nosotros hoy? Hay una frase que dijo el líder de la revolución: estamos en la última curva, algo así, como diciendo, no estamos en una curva histórica fundamental. ¿En qué posición estamos nosotros en esto de la lucha? ¿Estamos en el medio? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? ¿Cómo es? Yo voy a citarte a uno de los númenes inspiradores de mi pensamiento político, que era un italiano extraordinario que se llamaba Antonio Gramsci. Mm. Y, y fue un pensador, un humanista maravilloso, que estuvo 10 La, años preso. la famosa biblioteca de Gramsci. Bueno, y estuvo 10 años preso, y en esa prisión escribió cosas magníficas. Pero una de ellas decía, cuando algo no deja de morir y lo otro no termina de nacer, en el medio aparecen los monstruos. Nosotros estamos en esa Mm. etapa. Lo último que no podemos hacer es bajar los brazos. Y me parece que la etapa nuestra es la de la lucha contra esos monstruos, y yo creo que el final, siempre pienso que el final va a ser bueno porque uno pelea con optimismo, eh, pelea con alegría. Yo me acordaba del día ese que íbamos, hay muy poca gente que, vos te tenés que recordar, cuando íbamos, creo que hacia la Universidad de las Mujeres en Irak. Creo que íbamos al cierre del Congreso, de la campaña global por el derecho al retorno del pueblo palestino. E íbamos un grupo de argentinos ahí atrás, y nos íbamos riendo mucho, Mm. eh, porque la alegría también forma parte de la lucha, ¿no? Entonces, luchar ya solamente la lucha te propone eso, te propone alegría de vivir, ¿entendés? Tenés un objetivo, tenés algo que te supera y que vos sabés que es maravilloso contribuir a ella. Bueno, esas dos cosas, no bajar los brazos, seguir peleando, no perder el optimismo y sobre todo hacerlo pensando que uno está luchando por una gran causa de la humanidad. En este momento estamos. Yo acepto que estamos en esa curva, eh, que no hay que pasarse de rosca para no irse de la curva, para no derrapar, ¿está? Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que cuidarse mucho, pero que la tenemos que encarar con mucha confianza, porque no tengo dudas que entre lo justo y lo injusto, de qué lado estamos separados nosotros, no tengo la menor duda, Sujail. Bueno, doctor, yo te agradezco muchísimo. Yo lo disfruté muchísimo, siempre es muy bello para mí poder eh, con- dialogar con vos, escucharte. Además estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste, cosas que al fin y al cabo, como dijiste al comienzo, la humanidad lo percibe, o sea, la visión de principios y valores no hace falta eh, tener tanta, digamos, iluminación para poder entenderla. Lo dijiste con el ejemplo de tu mamá y la novena de Beethoven. Maravilloso eso, maravilloso. Como la naturaleza primigenia humana tiene la capacidad de poder percibir lo bello y percibir la verdad y percibir la bondad, sea cual sea el nivel cultural y académico y los diplomas. Bueno, mil gracias, doctor. Un fuerte abrazo para vos. Estuvimos con doctor Ismael Jalil de Argentina. Espero que hayan disfrutado este diálogo, esta conversación con un ser humano maravilloso. Y espero que se suscriban a nuestro canal y que continuemos con estas entrevistas, estos diálogos. Para mí siempre es un placer poder poner un pequeño granito de arena en esta lucha por los principios y la verdad. Yo soy Suhail Asad y esto fue Irán al aire. Nos vemos la próxima. Gracias.